Les saludo a todas y a todos. Vamos a dar continuidad al módulo 3. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema sobre acoso y hostigamiento sexual. Muy bien, en la videoclase anterior les presenté los tipos y modalidades de violencias las cuales han sufrido las mujeres. En esta ocasión, el acoso y el hostigamiento sexual se encuentra incorporado a lo que es la violencia laboral y la violencia docente. ¿En qué sentido se encuentra incorporado? Que es la modalidad en donde se expresa, ¿no?, este tipo de violencia y que está enfocada en el tipo de violencia sexual. Entonces, es bien importante ubicar, ¿no?, cómo es un tipo y cómo también tiene que ver con una modalidad en donde se ejecuta. Entonces, esta violencia laboral y docente se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o similar con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Esto es importante de identificar, y consiste en actos u omisiones de abuso de poder que dañan la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, impidiendo su desarrollo y un trato igualitario. En esta modalidad queda incluido el hostigamiento sexual cometido en un solo evento, en una serie de eventos que en su conjunto causen daño a la víctima. Entonces, violencia en el ámbito laboral es la negativa ilegal de contratación a la víctima o de respetar su pertenencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación de la actividad realizada, las amenazas, la intimidación, las humillaciones y todo tipo de explotación y discriminación por razón de género. Ahora, la violencia en el ámbito docente son todos los actos u omisiones discriminatorios que atentan contra la integridad física, sexual, psicológica de las alumnas o alumnos por razón de sexo, edad, condición social, limitaciones o características físicas, las cuales son infligidas por el personal docente administrativo de los centros educativos. Es importante ubicar que el hostigamiento sexual es el asedio, acoso o demanda de favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, bien sea entre un superior o inferior jerárquico, entre iguales o cualquier circunstancia que las relacione con el ámbito familiar, doméstico, docente, laboral u otro. Entonces, el hostigamiento sexual se puede dar, ¿no?, en una relación jerárquica donde hay una persona con mayor jerarquía de manera horizontal, en un ámbito docente, por ejemplo, instalado en un espacio educativo, podemos ubicar la relación profesor-alumna o compañero-compañera, ¿no?, en donde se pueda ejercer este tipo de violencia. Lo que les comentaba, ¿no?, la violencia laboral y docente es una modalidad y los tipos son psicológica, física y sexual, ¿no? Cuando hay una violencia de tipo sexual, muy probablemente también esté articulada pues con una violencia psicológica y también por una física, cuando estamos hablando de una invasión de nuestro territorio personal, que es el cuerpo, por medio de tocamientos en partes privadas, ¿no?, que sin duda transgrede nuestro límite y aparte que se da de manera intencionada por el agresor sin que nosotras las mujeres demos un consentimiento de ello. Entonces, es importante ubicar que dentro de la violencia laboral y docente se encuentra, ¿no?, ubicada dentro del tipo de la violencia sexual, el acoso y el hostigamiento enmarcado en los escenarios educativos. Entonces, cuando se ejerce este tipo de violencia, una vez más aparecen estas prácticas de discriminación,
¿no? Porque estamos transgrediendo, ¿no? Estamos excluyendo y estamos también restringiendo. ¿En qué sentido? Estamos haciendo una distinción que por el hecho de ser mujer, su cuerpo, ¿no? Está siendo lacerado, está siendo lastimado, ¿no? Desde unas creencias o desde una perspectiva en donde el varón parece ser que tiene el privilegio para tomarnos, para visualizarnos y para mirarnos desde una forma lasciva. Hay una exclusión también, ¿no? En el sentido de que nos colocan, ¿no? En un espacio mínimo, en un espacio de vulnerabilidad, por lo tanto, ¿no? Somos objeto muy fácilmente para ellos de poder transgredir. ¿Y restricción en qué sentido? Restringe nuestra movilidad, restringe nuestra participación en el ámbito educativo y por supuesto también, ¿no? En otras ocasiones tiene que ver también que por el hecho, ¿no? De ser mujer y aparte indígena, ¿no? Y tener una edad que vamos a colocar de juventud, en donde el varón puede pensar que son características, ¿no? Que las coloca o nos coloca en ese espacio de ser miradas de diferente forma. Entonces, la discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en otra esfera. Entonces, la violencia sexual incluye el acoso y el hostigamiento. ¿Cuáles son las leyes nacionales e internacionales que sostienen, ¿no? Y que atienden y sancionan este tipo de malas prácticas? La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, especialmente la Convención de Belém do Pará, ratifica por el Estado, o ratificada más bien por el Estado mexicano el 19 de junio de 1998, ¿no? En donde se define la violencia hacia la mujer y enmarca el acoso sexual como una manifestación de un tipo de violencia. También se hallan otros códigos y legislaciones nacionales, como es el Código Penal Federal, que tipifica el delito de hostigamiento sexual, señalando la utilización de la posición jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas y demás. Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 10, incluye el acoso y el hostigamiento sexual como parte de la violencia laboral y docente ejercida por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima cuya suma produce el daño, ¿no? Entonces, el origen del término de acoso sexual se debe al feminismo americano de los años 70, en donde pues las mujeres pertenecían o pertenecientes a este movimiento comenzaron a visibilizar y a preocuparse por un alto número de mujeres que reportaban, ¿no?, conductas de coerción sexual en el trabajo. Y a partir de ahí buscaron conceptos amplios que fueran capaces de incluir no solo los ejemplos flagrantes de abuso sexual, sino también los comportamientos pues más sutiles, ¿no? Estos que pareciera que no se notan, pero con frecuencia, o que son los que más frecuentemente se hacen. En un principio se centraron en reivindicaciones en casos de acoso sexual en el trabajo. Posteriormente, ya también se visibilizó que estas malas prácticas y estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres también se trasladaba al acoso al espacio académico como acoso académico y el acoso en la calle. El acoso es una expresión de violencia que ocurre en diferentes contextos, como aquí lo estoy mencionando, ¿no? Y también
visibiliza la posición de la desigualdad y del ejercicio del poder, en donde la condición de género desempeña un papel central, ¿no? Son otros comportamientos que nos hacen notar, ¿no? Las desigualdades sociales que aún viven las mujeres. Entonces, cuando hablamos de hostigamiento sexual, influye tanto en los ámbitos laborales como en los escolares y aparece como un detonante de algunos factores de riesgo de la salud, que muchas de las veces por prejuicios, por temores, por algunas creencias existentes, llevan a las víctimas a que no denuncien, a que no se comunique, a que no se exprese esta experiencia que están viviendo. No, muchas de las razones están relacionadas por el temor a hablar de lo ocurrido, por ser victimizada o revictimizada, o a la crítica de los compañeros, ¿no? El desconocimiento también que se tiene de nuestros derechos humanos fundamentales. Otra también es la ansiedad, muchas de las veces de no poder comprobar que esos hechos o que ese tipo de comportamientos estoy siendo yo víctima. La falta también de confidencialidad a veces cuando lo compartimos, cuando lo socializamos. Entonces, esto hace ver que es importante escuchar a la compañera que está viviendo estas circunstancias y escucharla de manera activa y sobre todo creerle y buscar un soporte de apoyo, generar redes de apoyo entre jóvenes para poder afrontar de manera más sencilla y más fortalecida este tipo de prácticas, porque muy probablemente muchas de las que estén escuchando esta videoclase pues han vivido algún tipo de acoso, hostigamiento sexual en los diferentes escenarios. También la mala interpretación de estos actos, a veces por el hecho de elegir un tipo o un estilo de vestir, nos puede provocar cierta culpabilidad por el hecho que estamos viviendo, no comprender el hecho o situación, el tipo de relación que se tiene con el acosador u hostigador. Otro elemento también es el temor a las represalias. Si estoy siendo hostigada de manera constante o con pequeñas cosas, y yo me acerco al profesor y me toca la mano y me ve con una mirada distinta y pasa a otra clase y me pregunta, ¿no? Si yo no accedo a estas respuestas intimidatorias, más bien a estas preguntas intimidatorias no respondo, viene, ¿no? Ese es el acoso, viene el hostigamiento, ¿no? Te pregunto, te pongo presentaciones, te pongo desafíos complicados, ¿no? Y esas pueden ser un tipo de represalias, ¿no? Y por supuesto ha ocasionado, ¿no?, la pérdida de oportunidades, como desertar de la escuela, como también impactar en aspectos de la autoestima, del autoconcepto y por supuesto, ¿no?, en la seguridad de poder desempeñar nuestras actividades académicas y entre otras razones. Es por ello la importancia de que todos los espacios educativos tengan una ruta de atención a este tipo de prácticas y también formen un protocolo y aparte un espacio en donde sea donde se promuevan, ¿no?, propuestas de prevención y propuestas también de expresión, como una medida de que si los profesores, compañeros, personal administrativo ejercen este tipo de violencias, tienen y deberán ser sujetos de un tipo de sanción. También el 26.6% de las mujeres que trabajan o han trabajado en algún momento han experimentado algún tipo de acto violento, principalmente de tipo sexual, y discriminación por razones de género o incluso por razón de embarazo. Los principales agresores son compañeras, compañeros de trabajo, jefe o jefas. Así lo señala la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en DIRE, que fue realizada en el 2016. Ahora, para tener como muy bien identificado el acoso por el chantaje sexual o acoso quid pro quo,
del latín esto a cambio de eso, ¿no? Este es el chantaje sexual, ¿no? Te pongo 10, pero a cambio me dejas tocarte esta parte de tu cuerpo que a mí me gusta, ¿no? También denominado acoso de intercambio. Será el producido por un superior jerárquico o por una persona que pueda incidir sobre el empleo, que tenga alguna influencia en el empleo o en las actividades académicas. Puede ser un coordinador, puede ser alguien que sube las calificaciones o que las anota, ¿no? Que tiene el control, que tiene un tipo de control en cuanto a tu desempeño y en cuanto al resultado de tu desempeño y las condiciones de trabajo de la persona acosada. En este caso, cuando estamos hablando de una relación laboral. Este tipo de acoso consiste en un chantaje por el que se obliga a una trabajadora o a alguna alumna a elegir entre someterse a los requerimientos sexuales o perder un beneficio laboral, incluso el empleo o incluso esa calificación que sé que para mí es importante para mantener, por ejemplo, un promedio. Vamos a suponer que yo tenga o esté sosteniendo una beca, la cual me da la oportunidad de avanzar en mis estudios. Cuando estamos hablando de un hostigamiento o acoso sexual ambiental, será aquella conducta que crea un entorno laboral o académico intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto de la misma. Entre las conductas que podrían llegar a crear este ambiente hostil se encuentran los chismes, los insultos, los coqueteos, los comentarios acerca del cuerpo, de la vida sexual de una persona, comentarios sexuales degradantes, solicitudes repetidas de citas, gestos sexualmente vulgares, insinuaciones, contactos físicos indeseados, entre otros. Y esto también, chicas y chicos, es importante que lo sepan identificar, ¿no? Y que sobre todo sucede cuando la víctima pues no está respondiendo a esa relación, ¿no? En donde el agresor lo está ejerciendo con una intención, ¿no? De hostigamiento, de insistir, ¿no? De provocar, ¿no? Y sobre todo de estar haciendo insistencias, réplicas, insinuaciones de estas configuraciones comportamentales, ¿no? Que tienen que ver con esto que acabo de mencionar, ¿no? Ambientes hostiles, como el ejemplo que les ponía, ¿no? Si algún profesor les hace algún tipo de insinuaciones y la respuesta es negativa de parte de las mujeres, entonces empiezan las prácticas de hostigamiento, ¿no? Te paso al pizarrón, te hago preguntas complejas, te dejo tareas, o sumo, ¿no? Muchas tareas en un periodo muy corto, del cual son medidas de control para poder conseguir este intercambio, ¿no? de conductas o prácticas. ¿Quiénes participan en esta situación de hostigamiento o acoso sexual? Pues hay una víctima y existe el acosador. En el caso del acoso sexual a la mujer en el lugar de trabajo o académico, que existe un estereotipo constante, se trata de la mujer joven, económicamente dependiente, soltera, divorciada, o quizás también con algún estatus de migrante. Si lo colocamos en el ambiente académico, alguna chica, mujer, indígena, con alguna situación económica compleja, ¿no? En donde pues pueden ser características de poder ser un foco de un tipo de acoso sexual. Con respecto a los hombres, aquellos que sufren un mayor acoso son los jóvenes, homosexuales y miembros de minorías étnicas o raciales. En cuanto a la persona del acosador, la persona que violenta en el ámbito laboral puede manifestarse en una relación horizontal o puede ser propietarios, directivos o empleados con jerarquía, clientes, proveedores, compañeros de trabajo, pueden ser hombres y mujeres. Sin embargo, estadísticamente el acoso de hombres hacia mujeres pues es la que más es representativa.
¿no? Aquí pues algunas propuestas que se han venido haciendo por parte de las juventudes universitarias, ¿no? Los profesores me acosan, mis compas me culpan y la universidad los encubre. Actualmente las juventudes mujeres han alzado las voces y han hecho una serie de denuncias, como es el tendedero de denuncias, en donde pues han aparecido nombres, ¿no?, de profesores que han hecho esta práctica, y algo que ha funcionado y que se ha identificado es que las mujeres jóvenes se han unido, ¿no? Se han unido, se han integrado de tal manera que se han fortalecido para poder hacer este tipo de denuncias, en donde seguramente muchas de ellas han sido sujetas de algún tipo de hostigamiento y de acoso por alguna jerarquía del ambiente educativo. También es muy frecuente que el agresor justifique el hostigamiento o acoso culpabilizando a la víctima, en lugar de considerarse él el culpable. En muchas ocasiones solo se define como alguien que reacciona ante las provocaciones e identifica a la víctima como alguien que merece o que provoca la violencia. Eso jamás va a ser un argumento que justifique este tipo de violencia. Hay una intencionalidad de cosificar el cuerpo de la mujer, de verlo desde un objeto sexual de placer, ¿no? Y aparte, ¿no?, que está fácil de tocar, fácil de transgredir. Entonces, jamás va a ser un argumento, ¿no?, que la mujer o el grupo de mujeres provoque a un varón. Esto es una actitud intencionada, ¿no?, ya que las mujeres tenemos toda la libertad de elegir cómo nos vestimos, con quién nos relacionamos, ¿no?, y de qué forma nos queremos salir de nuestras casas para realizar nuestras actividades académicas y laborales. Eso es un derecho fundamental, tenemos autonomía, tenemos libertad, lo cual no puede ser un parámetro de ninguna manera para argumentar que está siendo una provocación. Entonces, conductas en el acoso y en el hostigamiento. ¿Cómo identificarlas, no? ¿O qué es? ¿Cuáles son esas conductas que nosotras tenemos que estar como muy conscientes y presentes para identificarlas? Pues tocamientos de naturaleza sexual. No que alguien, sin mi consentimiento, esto es un dato fundamental e importante de tenerlo presente, sin mi consentimiento me toque los glúteos, me toque los senos, me tome del cuello, me tome el cabello, me abrace, ¿no? Hacer comentarios, ¿no? Hoy hueles riquísimo, me encantaría estar más cerca de ti, bromas o gestos sexuales, ¿no? Ademanes, sonidos con la boca de qué rica estás, ¿no? Cosas de esta naturaleza, que nos tomen fotografías sin nuestro consentimiento y aparte seamos exhibidas, ¿no? Ilustraciones sexuales implícitas, ¿no?, que comparen algún otro cuerpo con la mujer o alguna posición coital, incorporando nuestra imagen, ¿no?, nuestra cara, nuestra pierna o alguna parte de nuestro cuerpo, llamar a las o los estudiantes por un nombre con connotaciones sexuales, ¿no? Ahí viene la sabrosa, y que sea una réplica constante y que de cierta forma la comunidad esté incorporando estos nombres, todos estos apodos como una identificación para nuestras personas. Difundir rumores sexuales, yo a ella ya le toqué el glúteo y le gustó, ¿no? Enviar o mostrar o crear emails, website de naturaleza sexual, entre otros. Actualmente esta cuestión también del acoso cibernético pues está muy a la orden del día, y también pues sin duda estamos incorporadas, ¿no?, a todas este tipo de agresiones desde estos medios. Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Contacto físico innecesario y no deseado, voy saliendo del aula, el profesor me alcanza y en el momento de que se acumula la salida de mis compañeros conjuntamente con el profesor, me roza alguna parte del cuerpo o se acerca mucho a mi cuerpo.
insultos, observaciones, bromas e insinuaciones de carácter sexual, ¿no? Observaciones molestas y otras formas de acoso. El profesor dando clases se acerca de manera muy intimidatoria, rozando su pierna con la mía, ¿no? Llamar también a la víctima gay o lesbiana, jalar la ropa de manera sexual, ¿no? En algún momento se puede hacer un acorralamiento en donde el agresor toma o el acosador toma alguna parte de nuestra ropa de manera intimidatoria, forzar a besar a alguien o algo más que besar, ¿no? Entonces esto también puede pasar y el acosador lo estudia, lo planea, está viendo que no hay que estamos en un espacio solos, en donde no nos están observando, entonces puede ser como el espacio perfecto para poder llevar a cabo esa práctica. También la utilización o exhibición de material pornográfico, ¿no? Que consigan nuestro número y que nos estén mandando insinuaciones o figuras o imágenes que tengan un contenido sexual y pornográfico, ¿no? ¿Quiénes son las que están más expuestas a que experimenten este tipo de prácticas? Las adolescentes y juventudes mujeres son consideradas como las personas más vulnerables. Entonces, este grupo de adolescentes y juventudes mujeres tienen el derecho a que se les respete su integridad física y psicológica, que estén protegidas ante cualquier forma de explotación, maltrato o abuso físico y psicológico o sexual. Asimismo, tienen también el derecho de aprender en un clima social y educativo positivo. Tales derechos conllevan el deber de la familia y del profesorado de desarrollar los aspectos necesarios para su protección y que los espacios educativos garanticen un contexto escolar seguro y positivo. Aquí les quiero compartir una investigación que hace la Universidad Autónoma de Yucatán en el 2017, es pues relativamente reciente, sobre el acoso y hostigamiento sexual en estudiantes universitarios. Un acercamiento cuantitativo, ¿no? El objetivo, ¿no?, de este trabajo es que mediante una encuesta en línea poder describir, ¿no?, la situación de acoso y hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? La presente investigación también se enmarca en un proyecto regional del sureste del país titulado Violencia escolar en los ámbitos de educación superior y de posgrado en 4 estados del sureste mexicano, con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Su propósito es generar conocimientos respecto a la presencia, magnitud del impacto del acoso y hostigamiento sexual en las universidades ubicadas en Chiapas, Tabasco, Yucatán y Oaxaca. Entonces, como les decía, el objetivo es describir la situación de acoso y hostigamiento sexual para así generar propuestas de prevención, atención y sanción. Como método se tomó una muestra intencional de 2.070 estudiantes de licenciatura y posgrado, el 56.8% de los cuales fueron mujeres de las diversas facultades de la institución. El estudio fue ejecutado en un periodo de un mes. El tipo de estudio fue de corte cuantitativo, exploratorio y transversal a través de una encuesta en línea, cuyo objetivo fue generar un conocimiento sólidamente fundamentado respecto a la magnitud e impacto de la violencia en el ámbito escolar, con énfasis en el acoso y en el hostigamiento sexual. Hubo un instrumento que formaba como 4 secciones, ¿no? La primera estaba ubicada en donde se recogían los datos generales del estudiante. La segunda comprendía 16 preguntas acerca de la cultura institucional sobre perspectiva de género. La tercera
integraba 6 afirmaciones en donde se explora si los estudiantes conocen las diferentes legislaciones o acciones de capacitación en referencia a la perspectiva de género, y finalmente una cuarta en donde a través de 20 ítems exponen, ¿no?, preguntas en donde los estudiantes ubican vivencias escolares sobre acoso u hostigamiento, ¿no?, en donde los actores involucrados, las acciones tomadas al respecto y la atención recibida por parte de las autoridades ante la denuncia. El procedimiento constó en administrar esta encuesta por medio de, dentro de este proyecto de institucional fortalecimiento de la perspectiva de género, progénero, ¿no? Se contó con la colaboración de al menos un representante de progénero en cada una de las facultades para la difusión del proyecto y la sensibilización dirigida a las estudiantes y los estudiantes para participar de forma voluntaria en dicha encuesta. Esta encuesta fue aplicada en línea. Y aquí unos resultados interesantes. Les comparto las tablas de resultados. La primera tabla tiene que ver con la distribución y frecuencia de las situaciones de acoso u hostigamiento que han enfrentado los estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Aquí vemos, ¿no?, las situaciones de acoso, ¿no?, exposición o carteles, calendarios o pantallas de computadora o teléfono celular con imágenes de naturaleza sexual que te incomoden. Aquí pueden ustedes identificar las situaciones de acoso y hostigamiento que se han vivido, y aquí podemos identificar el porcentaje entre hombres y mujeres, quiénes son los que más los han experimentado o padecido. En este caso, pues las mujeres, ¿no? Aquí tomo otro ejemplo: miedo de ser atacada, abusada o sexualmente, el hombre 0%, ¿no? Y la mujer o las mujeres 2.6%. Vámonos a otra tabla. Aquí les presento varias. La segunda tabla es la distribución y frecuencia de las situaciones de acoso y hostigamiento que han presentado las y los estudiantes, ¿no?, con perspectiva de género. Nuevamente, miradas morbosas o gestos sugestivos que te incomoden, en hombres 20.8%, mujeres 79.2%. Un total de la población es el 19.4% que han experimentado, ¿no?, este tipo de miradas morbosas o gestos sugestivos, piropos, comentarios o frases de carácter sexual que te molesten o ofendan, hombres 23.1%, mujeres 76.9%. Otra tabla interesante en donde cuantifica hombres y mujeres expuestos a carteles, calendarios o pantallas o teléfonos celulares con imágenes de naturaleza sexual que te incomoden y persona que lo ha hecho, que lo ha expuesto. Chequen qué interesante. ¿Quién lo expuso? Profesor o profesora, autoridad escolar, administrativo, compañero u otro. Estas son como las categorías. En cuanto al hombre, ¿no?, aquí pues hay un dato que está un poco más arriba que en la mujer. En el hombre es 4.9%, en la mujer 4.5%, y un total de 4.6% ha vivido este tipo de acoso y hostigamiento por medio de un profesor, y miren, por medio de un compañero, el 44.3% el hombre y 48.2% las mujeres, y un total de 46.8%. ¿Esto qué quiere decir? Que entre las relaciones horizontales existe también un alto índice de acoso y hostigamiento sexual, ¿no?, entre compañeros, lo cual hay que estar muy al pendiente y visibilizando, y también muy conscientes cómo es que parece que estamos normalizando muy probablemente este tipo de situaciones, ¿no?, de estar exponiendo al compañero, a lo mejor si fue a tirar una bolita de papel, como a veces hacemos memes
y y colocamos, ¿no?, algunos mensajes, algunas imágenes haciendo alusión a alguna parte de alguna parte privada de nuestro cuerpo. En la tabla 4, hombres y mujeres expuestos a cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes o redes sociales y teléfonos celulares de naturaleza sexual no deseada y persona que los expuso. Igual, profesor, autoridad escolar, administrativo, compañero u otro, ¿no? Nuevamente resalta que los compañeros 23.3% en hombres, 22.5% en mujeres y un total de la población total en 22.9%. Esto también no exime a los profesores, ¿no?, en 1.7% en mujeres y un 11.3% en mujeres. Entonces, aquí hay dos datos importantes, ¿no?, de quién los expone: profesores o profesoras y compañeros. También hombres y mujeres expuestos a piropos, comentarios o frases de carácter sexual que molestan o ofenden y personas que los expuso. Profesores en hombres 12.5%, 8.1% en mujeres. Nuevamente vemos que la puntuación elevada está en los compañeros y compañeras. En mujeres 62.5%, ¿no?, en donde el hombre ha sido acosado y hostigado, ¿no?, desde estas conductas. Y 37.9%, un total de 46.9% de la población total. Me gustaría también resaltar, ¿no?, la tabla 9, en donde hombres y mujeres expuestas a contacto físico, tocamientos o manoseo sin consentimiento y quién persona lo cometió. Profesores, un 15% en mujeres, 0% en hombres. Compañeros, un 72% lo vive el hombre y un 50% lo experimenta la mujer. En la población total, el 50.6% de la población total ha experimentado este tipo de prácticas. Hombres y mujeres que viven con temor de ser atacados o abusados sexualmente y persona que genera esta emoción. En los profesores y profesoras, con la población estudiantil, hombres 16%, mujeres 15.4%. Y nuevamente en los compañeros 33.3% en hombres y 19.2% mujeres. En otros, o sea, en personas desconocidas, hay un alto índice, muy interesante el resultado, 50.0% en varones y 65.3% en mujeres. Esto quiere decir que hay una población total de 62.5% que tienen este temor, ¿no?, a ser abusados sexualmente por alguna persona y que les genera pues esta emoción, sin duda, de riesgo, ¿no? Pues aquí les sugiero, ¿no?, estos resultados. Esta investigación se me hizo sumamente relevante, ya que se hace en una universidad que está colocada en el sureste de nuestro estado y donde también nuestro estado forma parte de este proyecto de fortalecimiento y perspectiva de género en los espacios universitarios llamado Progénero. Entonces, el abuso entre el docente y el estudiante es de particular interés y requiere abordarse y prestar atención. Las universidades, como instituciones educativas, tienen el compromiso no únicamente por la excelencia académica, sino también por el respeto a la dignidad, a los derechos humanos fundamentales y al mérito de las personas. El hostigamiento y el acoso sexual en la universidad afectan gravemente a la persona que lo padece, a sus relaciones personales, su salud y su desempeño escolar, contradiciendo así uno de los principios esenciales de una institución educativa, la cual tiene la responsabilidad plena de fortalecer
desde diversos ejes la educación del estudiantado desde un contexto positivo y sobre todo seguro para todas las mujeres que están teniendo pues esta oportunidad de desarrollo profesional para lograr una vida independiente y colocarse en un escenario de oportunidades de toma de decisiones. Algunas reflexiones para concluir. Las mujeres son las más vulnerables frente a este tipo de violencias y hay que visibilizarlo y reconocerlo. También los hombres pueden ser víctimas de algún tipo de acoso. Sin embargo, también pueden ser y son la mayoría los agresores. Es urgente desarrollar planes y programas educativos con perspectiva de género. Asimismo, incorporar programas de capacitación y sensibilización a toda la comunidad estudiantil, personal docente, directivos, administrativos, sobre la prevención de los tipos y modalidades de la violencia. Contar también con profesionales capacitados para la prevención y atención de los casos de acoso y hostigamientos sexual en el ámbito educativo. Es necesario que los espacios educativos tengan incorporado una instancia legal y psicológica para el acompañamiento en casos de acoso y hostigamiento sexual. Lo ideal y lo urgente también es contar con un protocolo o una ruta de atención cuando existan estos casos en estos espacios universitarios. Promover sin ninguna limitación, sin ningún obstáculo, la cultura la cultura de denuncia frente a estos casos. Generar foros de discusión y propuestas en los espacios educativos y universitarios en donde los jóvenes, las juventudes, tanto hombres como mujeres, pongan en su diálogo, en su contenido de este foro, estos contenidos y participen de manera activa en generar propuestas de atención, de protocolo, de eliminación de este tipo de violencias en los espacios universitarios. Esperando que esta información les ayude a identificar cómo está siendo su cotidianidad en sus espacios educativos y sobre todo que tengan presente estas conductas que en muchas de las ocasiones pues las normalizamos. Les agradezco su atención y que tengan un excelente día. Muchas gracias.